Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta su Casa de la Constitución. Mi nombre es Salvatore Trippi y este es el programa Derecho y Sociedad. En esta oportunidad tenemos el agrado de invitar un gran amigo, en realidad un abogado joven, que ahora último ha desarrollado un pequeño trabajo sobre temas de crimen organizado y que sería bueno conversar, puesto que está muy de moda ahora tratar este tema. Son muchas personas que se están especializando en ello, están siguiendo cursos a nivel nacional y bueno, poder conversar con él no solamente de los temas de legislación en el Perú, sino comparaciones que puedan realizarse no con otros países. Para ello tenemos en esta oportunidad al abogado Ángelo Gutiérrez Velázquez. Hola Ángelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Salvatore. Gracias por la invitación a esta casa promotora de tantos niveles de estudio. En este caso, como tú bien lo comentabas, un tema que tiene auge, que es el crimen organizado. Ángelo, mira, el motivo de la invitación es en realidad porque muchas de las personas que nos siguen siempre nos están preguntando: oye, ¿puedes desarrollar más sobre el tema de crimen organizado? ¿Puedes desarrollar un poco más sobre el tema de otras legislaturas? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces algunos lo pueden ver monótono, ¿no? Que es un tema que cada rato se trata, que se ha invitado a muchas personas a hablar sobre el tema de crimen organizado, pero no todos tienen el mismo criterio. Y creo que muchas veces hay que consentir al televidente, porque el televidente es el que al final de todo nos brinda a nosotros la posibilidad de poder continuar con estos programas. Entonces, el tema crimen organizado, quisiera pues no que tú desarrolles un poco acerca del trabajo que vienes realizando, ¿no?, respecto a ello, y los conocimientos que tengas pues no de las comparaciones legislativas con otro país. Así que, bueno, para ver, ¿cuál es el desarrollo que le has dado ahora último? Un pequeño trabajo, si no me equivoco, personal sobre crimen organizado. Bueno, gracias a una oportunidad que tuve de salir del país peruano hacia Europa, exactamente España, en Salamanca, he podido lograr y compartir con muchos profesionales a nivel no solamente sudamericanos, sino también del mismo españoles, catedráticos españoles, que en realidad me brindaron ideas distintas de lo que yo podría lograr acá en el Perú. Como bien tú lo decías, el tema del público y el tema de lo que es inseguridad ciudadana, que ataca mucho el tema de crimen organizado como auge, que ataca directamente a la seguridad y a la percepción del ciudadano de no estar y no confiar en las autoridades dentro de una determinada estado. Entonces, en España, tanto como en la Unión Europea, hay un convenio o como hay un acuerdo de cooperación internacional, lo que se intentó muchos años atrás aquí en Sudamérica, que no tuvo mucho éxito, tanto así que en el Perú ya el tema de crimen organizado no fue tocado hace más de 5 años, recién es un tema que lo venimos trabajando poco menos de 2 o 3 años. ¿Qué es lo que demuestra ello? La emisión de una cartera de decretos legislativos que recién cambian la figura de trabajo, de desenvolvimiento de los operadores jurídicos, como podría ser Policía Nacional del Perú, frente a este tipo de hechos. Ahora bien, ¿qué es lo que más resaltó en el tema de legislación nacional acá en el Perú? La emisión de la ley 30077, que es la ley de lucha contra el crimen organizado. Pero ahora bien, en el tema de lo que es crimen organizado o criminalidad organizada en España ya se fue trabajando o ya ha sido trabajado muchos años atrás, del 2010. Entonces es un tema que acá en el Perú poco a poco lo estamos desarrollando y he tenido la oportunidad, como ya te comenté, de poder compartir con otros saberes que hoy vengo yo a brindarles. Un primer punto, en el tema de lo que es crimen organizado, allá en España diferencian dos tipos de cosas: organización criminal y grupo delictivo. Que en base a la organización criminal vendrían a ser más de 2 personas que se dedican de forma permanente y estable a la comisión determinada de delitos plurales. Más de 2 personas. Más de 2 personas, que de carácter estable y permanente. Organización criminal. Exacto, organización criminal. Aún no llegamos al macro, que es crimen organizado. El nivel más bajo es de grupo delictivo, que es igual, más de 2 personas
sin tener la necesidad de ser permanente o estable, que cometan una pluralidad de delitos o solamente consecuentemente un tipo de delito, que puede ser contra el patrimonio, etc. Entonces, en el macro de lo que es crimen organizado, ya España, bajo el convenio europeo o bajo la Convención de Palermo, que ya ha ido trabajando este tipo de figura, vemos que también define a lo que es crimen organizado como la colaboración de más de 2 personas en actuación prolongada, ya comisión de delitos graves, ya hay una connotación mayor, no de delitos comunes, con búsqueda de beneficios o de poder. Mucho hemos visto acá en el Perú que el crimen organizado que nosotros manejamos van mayormente contra el patrimonio, es decir, buscan el aspecto pecuniario para poder beneficiarse ellos y incrementar el patrimonio de forma ilícita, mientras que en España le dan una connotación aparte, que es el poder. Si bien es cierto, hay un tema, y hay un caso en el tema de la centralita, de los casos aparte que hay, que también hubo obtención de poder, pero con la finalidad de obtener un beneficio pecuniario. Claro, pero ahora, pero la figura al final tiene ese objetivo, ¿no? Porque el que tiene dinero busca poder. Claro. Pero que nosotros no nos lo veamos en ese sentido es porque estamos equivocados. O sea, en realidad, o sea, si tú vas más allá de lo que la norma te establece o del objetivo que te establece, considero que estaríamos bajo el mismo nivel de lo que establece en España. Exacto. Claro, que es un tema netamente de poder. Lamentablemente acá estamos cegados. Bueno, es un tema de criterios. También. Pero lamentablemente no vamos más allá. Pero continúa. Bueno, entonces, claro, ese es un punto también muy importante, porque lo que también se toca es el aspecto de poder. Y mucho se ha hablado acá en el Perú, y más aún en España en años pasados, en el tema de corrupción, muy ligado, y muchas veces con el mismo fin de obtener un aparato estatal que logró tener poder y como finalidad el aspecto pecuniario. Entonces, ¿cómo ven el tema de corrupción en otros países, en Europa? Igualmente, el daño y la utilización y la malversación de usos estatales para obtener un fin propio, de forma genérica. Pero entonces dirán, y la pregunta resulta, ¿en España y en Europa la percepción de corrupción es la misma que en el Perú? No. Entonces, si vamos a ese punto, el tema de corrupción ya no vendría a ser muy ligado en España a lo que es el tema de crimen organizado. Una parte, no directamente ligado. Entonces, ¿qué es lo que ellos pueden connotar en España en lo que es crimen organizado? Aquellos grupos o organizaciones criminales de 2 o más personas de carácter permanente y estable que, más allá de establecer una connotación mayor que es el cometer delitos graves, es la transferencia de estado a estado. Es decir, ya no es dentro de un determinado país, sino ya traspasó fronteras. Uno de los efectos negativos de la globalización, que más que todo es que esta organización criminal utiliza determinados instrumentos o utensilios para poder lograr un aspecto pecuniario fuera del Estado español. Tal es así que un porcentaje, una estadística que ha emitido el Ministerio del Interior de España, es que lo logrado y lo obtenido por el crimen organizado en España mayormente son cometidos por ciudadanos extranjeros, sea franceses, sea alemanes, ingleses, todo parte de la Comunidad Europea. Y eso ya lo brinda en una estadística que el mismo Ministerio del Interior de España establece dentro de su página web, que puede ser visitado y visto y comprobado fehacientemente. Entonces, ahora bien, ya teniendo un alcance y una noción básica de las 2 naciones, que es Perú y España, de lo que es el crimen organizado, vamos a ver una pequeña estadística, es cuál es la posición del Perú con respecto a la corrupción existente y cuál es la percepción de la ciudadanía respecto a la corrupción existente en cada país. Hubo una estadística emitida por Transparencia Internacional, ¿ya?, que nos sitúa al país peruano en el puesto 85 del índice de corrupción dentro del país. Y como vemos, en el primer lugar coloca a Dinamarca como el país más transparente, y entre ellos también Suiza. Muchos dirán, pero Suiza, paraíso fiscal, que puede ser, que no es posible. Pero, ¿qué pasa con esta estadística emitida por Transparencia Internacional? Que es la percepción de la gente, y eso es lo más criticado. ¿Cómo la gente puede percibir que dentro de su nación no haya corrupción? Ya sea corrupción estatal, pública o privada. Existe corrupción, pero la percepción de la gente es que no la hay.
no la realiza. Entonces, vemos que el Perú tiene un lugar que es el puesto 85. Se podría decir la mitad de la tabla de todos los países corruptos en el mundo, que debemos ir trabajando, dicho sea de paso. Pero bueno, ya hablando de la percepción de la corrupción, ya hablando de lo que es la criminalidad organizada, avancemos en un papel que cumplen los instrumentos utilizados para la lucha contra el crimen organizado. Agradeciendo tu gentileza, Salvatore, quería pues mostrar un pequeño capítulo que es: en España se sabe que el gran terrorismo de la ETA, que se arraiga desde 1960 hasta hace poco, de 2015, que ha habido sentenciados por el delito de terrorismo, que tenía la misma mecánica que acá lo que había el Sendero Luminoso, el MRTA, coche de bombas y lucha contra el poder estatal, etc. ¿Qué pasa? En España han hecho una excepción con respecto al respeto por los derechos constitucionales, y es que en el delito de terrorismo tú puedes realizar todos los actos de investigación, los actos de intervención y los actos de allanamiento y detención de las personas transgrediendo derechos constitucionales. Y todos sabemos que la transgresión y la permisión de transgredir derechos constitucionales tiene que estar reconocida en la Constitución política. En el Perú no la realiza, no lo desenvuelve y no la tipifica. Pero con la Constitución española claramente establece que en el delito de terrorismo la excepción de transgredir derechos constitucionales está permitido. Tal es así que el grupo terrorista ETA, hasta actualmente ya están siendo sentenciados diversas cantidades de personas, llegando al punto de 702.000 personas sentenciadas por terrorismo de la ETA. Entonces, un acápite muy cercano. Entonces, avancemos ahora en lo que son instrumentos utilizados tanto en la nación española como acá en nuestra legislación peruana. En primer lugar, tenemos lo que es la figura del agente encubierto, que si bien es cierto, recién el año pasado, 2015, lo ha tipificado claramente en la ley 30.077, la ley de lucha contra el crimen organizado, lo que ya ha sido tipificado antes y desarrollado en España hace más de 7 u 8 años. ¿Qué es lo que pasa con este agente encubierto? Es aquel efectivo policial o aquel efectivo militar que también se le faculta aquí en España para que pueda ingresar e intervenir dentro de las actividades ilícitas de una organización criminal, muchas veces ligadas al tema de tráfico ilícito de drogas. ¿Qué pasa con este agente encubierto? Obviamente se le designa y se le establece nuevos datos personales, nuevo escalafón, nuevo currículum, nueva vida, ¿ya?, para la protección de él y de su familia. Pero ¿qué pasa? Algo que me sorprendió bastante durante la investigación es que durante su permanencia dentro de esta organización criminal y el ingreso a la misma no es tan sencillo como parece. No es como integrar una banda de rol ni integrar otro tipo de organización mínima de delincuencia. Para uno poder ingresar a una organización criminal te piden un determinado desafío, un determinado reto, y muchas veces es matar a otra persona. Entonces la pregunta resalta: un agente encubierto en cumplimiento de una determinada misión, que, dicho sea de paso, tiene que ser antes del inicio de la investigación contra la organización criminal, no durante ni después, antes de la iniciación de una investigación contra esta organización criminal. En España, ¿qué pasa con este agente? Mucho fue la pregunta: ¿y qué? ¿Y la persona, el agente encubierto, puede matar libremente? ¿Puede coadyuvar en el traslado de drogas de un terreno a otro y sin decir nada? En cierta parte sí. ¿Cómo así? El agente encubierto muchas veces tiene que pasar misiones, y muchas de esas misiones es cometer delitos, lo mismo que comete la organización criminal, y muchas veces de esa forma se gana la confianza de integrar este tipo de... Ya integrado, ya compartido, ya le dando la confianza a este agente encubierto, él tiene el deber de informar de determinado tiempo las actividades que se están cometiendo. Y otra pregunta cabe en este punto: si yo sé que en determinado punto o en determinado puerto o en determinada zona va a haber una transferencia, va a haber una entrega de droga o va a haber un asesinato o un robo, el agente encubierto en cierta medida tiene la obligación de informar, no de intervenir, solo de informar.
en la medida que le sea posible. ¿Por qué digo en la medida que sea posible? Porque si yo veo que de la noche a la mañana me dicen, oye, hay que matar a determinadas personas, yo no tengo el tiempo para poder informar. Pero eso no quita que después de cometido el hecho yo tenga que informar y brindar nombres, brindar datos y demás información que puede ser importante para el inicio de una investigación. Obviamente esta información va a ser manejada por el Ministerio Público para más adelante formalizar y hacer las prerrogativas correspondientes del caso. Pero ese es un tema netamente español. Es un tema netamente español. Porque acá no nos permiten eso. No lo permite. No, y aquí es más difícil, ¿no? Porque Exacto. la gente encubierto en realidad está atado de manos. Exacto. O sea, al final no están encubiertos, porque al final lo descubren. Exacto. Ahora, lo que estabas hablando del tema de esta organización criminal ETA, interesante que en la constitución del propio país establezcan, pues, ¿no?, que se pueden vulnerar derechos constitucionales cuando se investigue ese tipo de casos. En el tema de terrorismo. Claro, mientras que nosotros aquí estamos indemnizando a los terroristas. Entonces es una contraparte, pues, bien crítica en realidad. Realmente sí. Porque yo no puedo entender hasta ahora, sin menospreciar el tema de las normativas, ya, porque las normativas yo creo que están bien. El tema es de operadores jurídicos. El operador jurídico está fallando bastante. O sea, tú no puedes tener una investigación durante 8, 9, 10, 11 años. ¿Qué estás buscando? Prescripciones. ¿Qué estás buscando? Tutelas de derecho. ¿Qué estás buscando? Demandas a nivel internacional. Entonces no se puede entender cómo en el Perú hay casos, pues, que te pueden durar tanto. Si supuestamente la implementación del nuevo código implica rapidez, inmediatez, oralización, que eso ya es muy aparte, ese es otro tema que podríamos tocar, pero es interesante lo que tú dices, porque comparando las realidades, el ETA ha sido tan brutal como el terrorismo aquí, ¿no?, como el MRTA, y sin embargo, ¿qué existe? Existe un objetivo concreto estatal para poder luchar contra la inseguridad, y en este caso a nivel judicial. Claro. Pues estamos hablando de cuántas personas que están ahorita ya. Hasta ahorita 702.000 personas. 702.000 personas ya sentenciadas al 2015. O sea, es un montón. Claro. No decir demasiado, sino que yo creo que es lo correcto. Pero imagino que deben tener muchísimas cárceles, porque acá en el Perú. Bueno, de alguna u otra forma, pues desde 1968 a la fecha, la cantidad que ya sentenciados, por cierta parte ya cumplió un determinado, la condena establecida por el Poder Judicial español. Pero ahí también hay un dato curioso, y es que, hablando del tema de la parte de ejecución penal, la facultad, que acá en el Perú no la hay, es que un interno que cumpla condena dentro de una nación tiene que terminar y cumplir su pena dentro del territorio que cometió el delito. Mientras que en la Unión Europea hay la facultad de que este interno pueda cumplir su pena en su país, en su nación de origen. Ya, pero ¿eso por qué se da? Porque consideran que el encarcelamiento o el cumplimiento de condena dentro de otra nación es un doble castigo para esta persona, para este condenado, para este sentenciado. Perspectiva y doctrina que respalda mucho ya, en la Unión Europea, pero ojo, no es que cualquiera que pida se va a su país, también tiene que cumplirse determinados requisitos de seguridad, porque no puedo trasladarlo a un penal donde no me cumpla los índices mínimos de seguridad. Tiene que establecer un claro motivo y una clara seguridad brindada para que este interno no pueda escapar, o de repente su órgano de función de actividades ilícitas sea en ese país. Entonces hay que tener un determinado cuidado en esa parte. No es libremente que el interno solicite y sea trasladado a su país por una condescendencia. No, es una prerrogativa que se le concede en determinados casos especiales, que se les puede dar. Algo que en el país peruano no hay, y obviamente no llega todavía. Digo no llega porque hay muchas cosas que ya están llegando de otros países. Pero qué bueno, estamos copiando lo bueno, estamos haciendo muchas cosas buenas. Pero siempre es copiar, o sea, siempre copiamos. Sí. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros, ¿no? Se nota, pues, ¿no?, que, claro, tú dices, hay que implementar lo bueno,
Pero igual, o sea, hay personas que ya lo han pensado, que lo han propuesto, que lo señalan, que hablan con autoridades, que le dicen, oye, ¿puedes hacer esto? No, no se puede, no hay presupuesto, no hay nada. Pero en su momento, cuando viene un nuevo gobierno, esto hay que hacer. Pero eso ya venía de años atrás para poder implementarlo, para poder hacerlo, pero no, son nuevas ideas de copia, ¿no? O sea, lamentablemente es así. Bueno, el enemigo del peruano es el propio peruano, ¿no? No se permite crecer. Y en este caso es interesante porque se observa que toda una comunidad, o sea, no un país, sino es una comunidad de países, trabajan para poder disminuir todas aquellas acciones que van en contra de la seguridad, ¿no? Entonces tratan de que esa inseguridad, esa percepción de inseguridad comience a reducir. Sí, cierto. Tanto es así pues que en Europa la cooperación de países que conforman la Unión Europea o la Comunidad Europea están exigiendo a todos los países miembros ya justificar ya y tener presupuestos necesarios para implementar todos los pactos o convenios que se estén realizando en lucha contra la inseguridad ciudadana o contra el crimen organizado, terrorismo, corrupción y todos los que afecten a la ciudadanía. Y eso es algo que, dicho sea de paso, perjudicó casi a Grecia. Grecia casi deja de permanecer, deja de integrar la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no había un presupuesto que justifique la implementación de este tipo de parámetros o directivas que la Unión Europea aceptaba. Ya los países están implementando en su mayoría. Pero ¿qué pasa con Grecia? No tiene economía suficiente para poder implementarla. Entonces eso es un riesgo. Es un riesgo porque si no, no llega al mismo objetivo de la comunidad. Exacto. ¿Y cuál es el riesgo? Que la comunidad baje el nivel de percepción de seguridad. Ahora, ¿cómo tú establecerías la comparación así muy específica de las acciones entre la legislación española con la peruana? O sea, ¿están en lo correcto? ¿Te parecen correctas las dos? O sea, ¿estamos en buen camino casi para poder alcanzar a aquellos países que están más desarrollados respecto a legislatura? En cierta parte podría decir que lo desarrollado en el marco normativo español podría ser eficiente, más que bueno, pero para su realidad, para la realidad del Estado y de la Comunidad Europea. No podemos trasladar esa realidad que lo viven solo allá, en un país de primer mundo, y trasladarlo a un país de tercer mundo, no solamente en Perú, sino también en gran parte de Sudamérica. Claro, pero a lo que voy es, no tanto, todas las realidades son diferentes. Claro. Es como acá, ¿no? O sea, acá en Lima la criminalidad tiene una forma, en Trujillo tiene otra, en Arequipa tiene otra, en Iquitos tiene otra, en Moyobamba hay otra. Entonces, cada realidad tiene una forma de actuar dentro de lo que es criminalidad, pero al final son las mismas normas. Exacto. A lo que voy es, estamos avanzando de tal forma en normativa de criminalidad, en normativa en contra de la criminalidad, para no decirlo organizada, sino en contra de la criminalidad en general. ¿Estamos avanzando? ¿Estamos progresando? ¿Cómo lo ves tú? Porque tú has visto otra realidad, sí, y has visto cómo se va desarrollando. Bueno, bajo la percepción de la ciudadanía española y de la Comunidad Europea, se siente la seguridad. Puedes caminar tranquilo por distintas calles a ciertas horas de la noche y la madrugada y la percepción de seguridad es totalmente diferente. Ves a los efectivos policiales que brindan resguardo de forma inteligente y de forma proporcionada de acuerdo a la cantidad de población existente en distintos lugares de la Comunidad Europea. Hay una cooperación internacional. Un efectivo policial español en determinados casos excepcionales puede ingresar a territorio que coadyuve en la persecución de una organización criminal, pero con el deber de informar al Estado que está ingresando en determinado país, cosa que en Sudamérica no la hay. Otro es que nos estamos olvidando mucho acá en el Perú, más que de reinsertar o de luchar contra la criminalidad organizada, es cómo está la víctima, cómo está el agraviado. No, pero ese es un pleito de toda la vida.
Entonces, se le está dando el grado de importancia a las víctimas y agraviados, que en cierta forma son los que expresan su inseguridad. Dicen, oye, no me siento seguro en una determinada nación. Y es porque dentro de un proceso penal mayormente se le da prioridad a la pena privativa de libertad establecida al procesado, y una reparación civil ínfima que no responde al daño causado. Al daño causado. Mira, yo en realidad que quiero hablar sobre eso, especialmente la víctima, el daño causado y el tema de reparación civil, ¿ya? Y las acciones que realiza, pues, no esta, ya sea el crimen organizado o en sí el delincuente común o que fuera, pero vamos a hablarlo luego del comercial. Perfecto. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé los resultados pronto. Gracias. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Tito Borea, un maestro al que reconocemos en todo, no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, lo hemos acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Continuando con el programa, bueno, hace un momento quedó en el aire pues el tema de se le deja de lado mucho a la víctima del delito. Especialmente por el tema de la reparación civil y el cobro de la reparación civil. Pero justo en el interior estábamos conversando respecto a ello, y sería interesante pues no lo que ha establecido la Corte Interamericana. Bueno, ya que nos adentramos un poco al tema del aspecto, pero muy sutil, o sea, muy sí, puntual, para poder desarrollar bien el tema pues no de cómo se deja de lado a la víctima, cuál es el tema de la reparación civil y qué podría hacerse, ¿no?, para poder resarcir ese daño causado, pues. Justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos mencionó que no solamente el resarcimiento pecuniario hacia la víctima es una forma de resarcir el daño. También habló de formas de resarcir homólogas, como le llama la Corte Interamericana, que puede conllevar hasta una disculpa pública, hasta la devolución de todos los daños ocasionados y hasta el pago de una compensación a las dos descendencias de la familia que ha sido afectada o de la persona que ha sido afectada, dependiendo del daño que se haya ocasionado. Entonces, viendo las formas aleatorias, no solamente de resarcir daño, también apunta al tipo de castigo que se le puede brindar al sentenciado en este caso, que no solamente vive en una cárcel, ¿ya?, y que todo el Estado irrogue gastos
pague impuestos, para que este condenado simplemente se la pase de libre en la cárcel y salga dentro de unos años y que le paguemos comida, almuerzo y todas las prerrogativas que existen dentro de un internamiento penitenciario. Muchos países de distinto sistema jurídico, como el tema de Estados Unidos, el anglosajón, habla acerca de trabajo realizado por estos internos. No trabajo comunitario como tal, sino dentro del establecimiento penitenciario se le ejerza una determinada rutina de trabajo. Y no solamente rutina de trabajo, sino también rutina de estudio. Porque muchas veces ha pasado que en el Estado peruano te dicen determinado el 3x1, 5x1, 7x1, estudias tantos días y te perdonamos 3. Entonces ya no es una compensación por tiempo de cumplimiento de pena privativa de libertad en la cárcel, sino es una forma de resarcir y que el monto de dinero obtenido de la labor, del trabajo que yo tenga, cumpla las responsabilidades que yo he obtenido. No solamente quizás como padre o como hijo, ¿no?, en el caso de alimentos pedidos por los padres, sino también en resarcir el daño a estas personas. Porque fácil es condenar a un Estado y decir, oye, págale tanto monto a tal persona por el daño que le has ocasionado. Pero, ¿qué tan eficiente es solicitarle a un integrante de una organización criminal o de repente a uno que ha cometido delitos comunes el pago de un monto reparatorio? Muchos dicen, ¿pero qué le puedo pedir más? Lo puedo pagar de cabeza y no sale nada. Pero muchas veces en diferentes sistemas jurídicos, como vuelvo a recalcar, sí establecen una solución y dando y marcando lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y alejándose muchas veces del fin del daño que se puede ocasionar y el resarcimiento de este. Si bien es cierto que en el sistema nacional peruano a veces el abogado que asume una defensa por el delito cometido contra el patrimonio, contra la integridad física, dice y evalúa, me voy por la vía penal, ¿cuál es el monto de reparación civil que voy a obtener luego de una emisión de una sentencia? ¿Me conviene irme por la vía civil? Una indemnización por daños extracontractual ¿me será más rentable? Pues vemos que en el derecho penal te establecen determinados requisitos para tú poder defender y sustentar una pretensión civil. Bueno, pero muy aparte de eso, de todas maneras, yo considero pues que el abogado, no tanto el abogado, sino el juez penalista, porque claro, el especialista en penal, sabemos muy bien que el derecho penal es lo último que nosotros debemos asumir dentro de toda la rama del derecho, porque es la última ratio, ¿no?, como principio. Sin embargo, como última ratio también tiene que agarrar y tiene que castigar. Exacto. Pero ese juez que va a castigar, ya sea a nivel de proceso sumario, a nivel de proceso común con el nuevo código, a nivel de proceso ordinario con el antiguo código, pero un poco más complejo, esta persona tiene que conocer de civil, debe manejar civil. O sea, no es posible, bueno, no, sí, ya acepto, lo maté. Ah, sí, ya mira, lo mató, ¿no? Ah, mira, que ya se va a ir preso. O la mamá llorando por su hijo, claro, pues, ¿no?, el delincuente. Ah, sí, mi hijo nunca ha hecho nada, ¿no? El pata ha matado a 10 personas. Llega a la cárcel. ¿Cuánto impuso el juez de reparación civil para los agraviados? Pues la víctima ya está muerta. Para los agraviados, no para los descendientes. 10.000 soles. O sea, si sacamos una proporción de qué es lo que vale la vida con toda la proyección a futuro, no, eso déjaselo para la parte civil, o sea, ya eso déjaselo para el tema que demande pues indemnización por daños y perjuicios. Oiga, señor, o sea, en un proceso penal, una persona constituida en parte o constituida en actor civil que está peleando por una reparación civil, ¿cómo va a poder demandar después en la vía civil? Si ya está agotando. Porque si se queda en calidad de agraviado, ¿qué pasa? Nada, no puede hacer nada, solamente depende de las acciones que realice el fiscal. Entonces, ese es el gran problema que tenemos aquí en el Perú, porque debería haber proporcionalidad. Claro, lo que muchos se ha criticado también es que, más que todo, el tema de la preparación del juez o el magistrado que resuelva en vía penal, es que tenga que ser un juez completo. No solamente ver el tema de
el tema de castigar o establecer una pena privativa de libertad o cualificar que sí es o no es bajo los sustentos del fiscal o del abogado defensor, sino también evaluar, y es una condición civil, el daño ocasionado de carácter extracontractual. En la vía civil vemos que el daño al proyecto de vida estando la persona viva puede llegar hasta los 500.000, hasta el 1.000.000 de soles. Claro. Mientras que en la vía penal, sentenciado, como tú bien lo dices, índice. y encima con un monto que no responde a las expectativas, en este caso de los agraviados, 10.000 soles, 5.000 soles. He llegado a saber, Salvatore, sentencias por 100 soles. No, es que eso ya es una... Yo ya, con esos tipos de montos, yo me dije, oye, pero... O sea, ni siquiera para los gastos del abogado que te está representando. O sea, ¿y qué pasa? No, que yo quiero ver presos. No, pero ni presos los mandan, porque tampoco no pasa eso, porque tiene que haber proporcionalidad en todo, ¿cierto? Pero no lo hay. O sea, el Perú, lamentablemente, pues hay una capacidad, una incapacidad para poder establecer sentencias que realmente te manifiesten justicia. Exacto. No existe. Hay un montón de casos, por ejemplo, los temas de negligencias médicas. Los temas de negligencia médica, tienes a una persona que se va por la vía administrativa, se va por la vía civil y también se va por la vía penal. Te estás peleando con todos. Tienes que poner varias velas para que puedan admitirla. Ahora, con el tema de las negligencias médicas, tienes poco tiempo para poder desarrollar una investigación, para que puedas incorporar los elementos de convicción, todo, pero se va pasando el tiempo. Y ese médico sigue matando gente, ¿no? Sigue poniendo en peligro gente porque ya no le interesa la carrera tal vez, o simplemente ya no va con él. Y no se da, no sabes cuándo o cuánto puedes pedir respecto a indemnizaciones, porque eso es bien complicado. Yo no sé qué piensas tú sobre eso. Bueno, en realidad, más que preocupante, es sorprendente ya el trámite burocrático, por así decirlo, de varios procesos judiciales y también los administrativos. La burocracia existente de cumplir determinadas formalidades, que se pasaba mucho en lo que es el Código de Procedimientos Penales, que puede ser investigado por varios años y no pasaba nada. En la actualidad, con un nuevo código que hay control de plazos, y la víctima y el agraviado pierde su oportunidad para sustentar su protección civil. Y en la vía civil, una admisión de demanda, una contestación de demanda, un aceleramiento de audiencia o determinación de puntos controvertidos. 3 años. En primera instancia. Claro, 3 años. En primera instancia. Después, 3 años. Y después, ya cuando terminas todo, viene otra demanda por los temas de devengados. Exacto. ¿No? Supuestamente, ¿no? O sea, los intereses y todo lo que te ha generado. Entonces, ¿estamos de cabeza? Sí. Mientras que en España... En España las cosas, un proceso te puede durar ¿qué te digo? Máximo 1 año en temas de procesos comunes, y en temas de complejidad como ese crimen organizado, pues pueden llegarte, depende de la complejidad, de 3 a 4 años. Que en el Perú, hasta ahorita, 8. ya implementado el nuevo código, no hay ni una mención de una sentencia contra una organización criminal como tal. Eso es verdad. Ya se han visto estadísticas, todo, que no hay nada. Claro. No hay nada. Hasta ahorita se sigue viendo que a nivel nacional dicen que no hay criminalidad organizada, solamente en determinados lugares nada más, que es una percepción. Bueno, yo no sé entonces para qué han creado pues todas las divisiones de crimen organizado por parte de la policía, porque se están proyectando, porque sí existen. Claro. Ahora, que no quieran generar en la ciudadanía una, no sé, una posición pues de mantener previsto la inseguridad, yo creo que ya no es así, ¿no? Porque todos los días prendes la televisión y tu agenda del día es la muerte, murió por tal, sicariato. Sí, es un tema del día a día que esperamos pues, muy pronto pues en los operadores jurídicos y los órganos emisores de leyes, el Congreso, conjunto
logre juntar a un grupo comisionado pues, especializado en el tema y expertos para poder sumar al menos un instrumento más para la lucha contra el crimen organizado. No decimos, como tú bien decías al comienzo de este programa, que no es que las normas estén mal, sino es la forma que aplican este tipo de normativa y cómo es el vacío que puede existir entre una norma y otra, y lo que muchos dicen que el paquete de normas emitido es una reacción, o sea, es un efecto reflejo que tengo que hacer porque el gobierno me lo exige y porque muchas veces es utilizado, como tú bien sabes, como banderas de política, ¿no? O sea, no, el otro día es interesante porque mira, muy aparte de lo que estábamos hablando ya del tema de indemnización, entonces estaba viendo un caso, ¿no? Una persona me dijo, oye, ¿puedes leer esto para qué te parece? Es un caso donde habían archivado por diferentes delitos a un grupo de personas, ¿ya? Pero había un delito que era el específico de usurpación agravada. Pero ¿tú sabes quién queja el archivo? Un X que no tiene posesión, que no tiene propiedad, que no tiene nada de nada que ver con los terrenos, interpone la queja y le declaran fundada. Yo primera vez en mi vida que conozco que una persona que no tenga ningún tipo de legitimidad para obrar respecto a ello, le hayan declarado fundada una queja. No entiendo qué ha pasado ahí. Bueno, muchas cosas se especulan, ¿no? Es que yo creo que más es un tema pues de corrupción. Exacto. Porque es que es algo imposible. O sea, nosotros que vemos el mundo de derecho de una forma, puedes creer que en diferentes distritos judiciales hay cada barrabasada jurídica. Sí, no, pues que no, ya no es entendible. Ya yo no sé cómo en realidad pueden haber ese tipo de magistrados, porque magistrados no solamente se le dice a los jueces, sino también a los fiscales. Exacto. Entonces, ese tipo de y superior. Claro, superior. El superior tiene que resolver. Entonces, es lo peor aún. Entonces, no lo puedo entender. O sea, imagínate ese criterio absurdo. O sea, eso está generando pues un precedente, porque son precedentes. Claro. Oye, no, eso no es tuyo, pero anda, tú di que es tuyo nada más. Imagínate ese presente. Pero bueno, en realidad el tema del crimen organizado... No, pero si me permites, hay un tema más bien interesante, es muy aparte de lo que hablas de las barrabasadas de los operadores jurídicos, en este caso de los jueces. Ocurrió una vez en un caso que llevé, que ya estaba en ejecución de sentencia, que solicité pues una medida cautelar, ¿ya? En este caso 1.500 soles. Era un vehículo de 2013, un pick-up. Y el juez me notifica, ¿ya?, con la resolución, en este caso que me notifica a mí por cumplimiento de la norma, y en este caso requiriendo al sentenciado el pago de la reparación civil bajo apercibimiento, bajo apercibimiento de embargar el bien que yo le estoy pidiendo a medida cautelar. Y yo digo, ya, ¿le estás poniendo en sobreaviso que le voy a embargar un determinado bien? O sea, ella le está diciendo, escóndelo antes que te embargue. Ya, entonces yo me quedé sorprendido. Y no solamente pasa en la vía de ejecución penal, sino también en los procesos en trámite, donde con el antiguo código yo pues había interpuesto diversas medidas cautelares en un determinado proceso. Sabemos que en el Código de Procedimientos Penales no hay cuadernos por cada medida cautelar, sino todo es en un solo cuaderno. Cualquier persona podía pedir ese cuaderno, que no tenía un código establecido como que yo como requiriente pueda revisarlo. Claro. Es decir, el procesado podía pedir tranquilamente el cuaderno cautelar y revisar, me están embargando tal cosa. Y es más, solamente estaba la medida cautelar, ni siquiera la resolución que declara fundada, ni el oficio que dice inscríbase ante sonar. No, pero es que eso es algo preocupante, porque en realidad eso perjudica. Es que
es por eso que todas las personas dicen, ¿no? Las leyes están hechas a favor del delincuente. Y esa es la percepción, pero ese es un tema de operador jurídico, porque se puede hacer un montón de cosas. Claro. Se pueden realizar, se pueden tener momentos de seguridad. En este tipo de casos, medidas cautelares y todo ello son reservados. Exacto. Así como los casos son reservados. No, ¿quién es usted? No es parte de... No, pero... No, que lo voy a sacar en el diario tal, que sí, que estoy se está pagando por la información. No, sí, puede leer un ratito, tomarle fotos si quiere, dinero. Pero por unos míseros que 20 soles, 30 soles, malograrse toda una carrera y perjudicar a una persona que está siendo investigada, que al futuro de repente es inocente. Entonces, un juicio paralelo, como bien sabemos. Claro, es un juicio paralelo por el mundo publicitario, pues, ¿no? Por los medios de comunicación. Entonces, eso es lo lamentable. Bueno, el Perú está de cabeza y lamentablemente pues hay que seguir trabajando. Mira, con que nosotros podamos conversar de muchos temas así, yo creo que vamos a poder, aunque sea, ayudar con un granito de arena. Exacto. Para que aquellas personas que están viendo el programa puedan conocer un poco más del mundo de derecho. Yo sé que es difícil, muchas veces somos un poco técnicos, ¿ya? Por no decir demasiado, pero tratamos en lo posible de que lo comprendan, ¿ya? Porque no está dirigido solamente a aquellas personas que saben de derecho, sino a aquellas personas que les interesa mucho estar documentadas, personas leídas, personas que desarrollen diferentes tipos de defensas, que no necesariamente pueden ser abogados, pueden ser apoderados. Entonces hay situaciones en las cuales es necesario ver este tipo de programas. ¿Por qué? Porque es importante que conozcan más de sus derechos. No nos vamos a ir aún, pero hay un temita que quisiera que lo manejes, porque ya el tiempo es muy corto, ¿ya? Lo que sí quisiera que lo manejes, porque es muy importante, es respecto al curso que llevaste en España. Sí. Justamente, gracias por la oportunidad. Sería bueno que invites a las personas, ¿no? A este curso. A todas las personas, ¿no?, que están viendo este programa espectacular, ya, porque para mí lo que he visto, la verdad que agradezco muchas cosas, se pueden aprender por este tipo de iniciativas. El cambio comienza de a pocos, el mundo no cambia de la noche a la mañana ni por un esfuerzo enorme. Hay un curso de especialización en Derecho, ya, organizado por la Fundación General de la Universidad de Salamanca en España, ya que 2 veces al año, en enero y en junio, están realizando cursos que invitan a estudiantes, abogados, diversos operadores jurídicos, que formen parte de estos cursos para poder, más que obtener la información o la enseñanza, compartir experiencias y enriquecer quizás un poco lo que se viene desarrollando en cada país. Estos cursos que he tenido la oportunidad de compartir, y un colega también ahí acaba de regresar, son dirigidos por el doctor Eduardo Fabián Caparrós, que también el doctor Ignacio Bermúdez Gómez de la Torre, que también son parte de este grupo de catedráticos que imparten enseñanza y que nos enseñan bastantes cosas. Salamanca es una ciudad académica muy acogedora, que podrá llevarnos a conocer muchas cosas más. Así que les invito, con la venia de Salvatore, a poner parte de estos cursos. Mayor información pues en la página web de la Universidad de Salamanca y de la Fundación General de la Universidad. Muchas más. Gracias. Gracias, Salvatore. No, gracias a ti por venir, ha sido muy interesante hoy día el tema tanto de criminalidad, y es importante porque la gente no conoce, no investiga, y estos cursos en Salamanca son, creo que, una puerta en realidad para todo estudiante para poder salir al extranjero, porque no es muy caro, eso es un curso que vale la pena, tiene casi el nivel de una maestría en el extranjero, un posgrado, una maestría en el extranjero, y sería bueno pues que lo tomen en consideración. Bueno, por esa oportunidad les agradezco por habernos visitado en la página web, por vernos, y será hasta el próximo lunes de 7 a 8 de la noche en esta su Casa de la Constitución. Cuídense y que tengan una buena semana.
Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias.